Shabbat Shalom, saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Escuela Bíblica Teológica, como cada Shabbat desde las 11 a.m. con nuestro servicio devocional y a las 12 p.m. iniciamos entonces este tiempo del estudio. Hoy vamos a continuar con el tema en el que venimos ya ocupando o hemos ocupado dos sesiones anteriores acerca de el Hijo, el Mesías, y en esta ocasión vamos a estudiar otro punto. El primer punto que vamos a estudiar es otro de esos puntos también un poco controversiales en cuanto a los distintos grupos de fe dentro del movimiento de raíces hebreas. Ok. Vamos a comenzar con el primer punto de la clase del día de hoy. Ya saben que el punto en general es el Hijo, el Mesías, y en el inciso en el que vamos es este que está acá: el nacimiento, nació de una virgen. ¿Sí? Bueno, ya en las ocasiones anteriores hemos tenido algunas controversias porque entre nosotros pues ha habido algún hermano o hermana que ha estado en desacuerdo con algún punto de los que hemos tratado, pero debemos recordar que aquí estamos en la Escuela Bíblica Teológica del Ministerio y de la Comunidad Yahweh Ben Internacional, que es un ministerio afín a las asambleas de Yahweh, y por lo tanto la mayoría de las enseñanzas y doctrinas de las asambleas de Yahweh son también parte de nuestras enseñanzas. Entonces, en las asambleas de Yahweh se enseña, y nosotros también, que el Mesías, o más bien el Hijo, todavía hasta este momento no es el Mesías, nació de una virgen por el poder de Yahweh. Esto es lo que se conoce en teología como el nacimiento virginal. Parece ser que este tema es difícil de aceptar por algunos, realmente no son muchos, por algunos, que siempre, bueno, tratan de encontrarle lógica a este tema como tal. Hoy sí vamos a tomar los textos que tenemos en este documento y vamos a comenzar por Isaías 7:14. Isaías 7:14, vamos a buscarlo en lo que es el programa de Eastward, que lo vamos a estar utilizando mucho hoy. Y aquí lo tenemos. Isaías 7:14 dice, en la versión israelita Nazarena vamos a siempre basar más que todo los textos bíblicos. Ahí dice, ciertamente el mismo Yahweh les dará una señal de su propia elección. Miren, la Virgen, perdonen, no es que se rayó el disco, es que quiero hacer aquí un énfasis. Ha concebido, la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo que le ponga el nombre de Immanuel. Immanuel. Muy bien. En este texto de las Sagradas Escrituras, pues lo que quiero hacer notar es que aquí dice claramente la Virgen. Vamos a marcar esto aquí. La Virgen ha concebido. Luego, aquí hay otro detalle que está un poquito fuera del tema, pero donde dice que se le ponga por nombre Immanuel, no se trata de que debía llamarse así el niño que nacería. Esto es un eufemismo hebreo para referirse en el sentido profético de que este niño representaría a Yahweh entre los hombres. Eso es sencillamente lo que significa. Muy bien, vamos entonces al siguiente texto que nos brinda acá el escrito. ¿Cuál es el siguiente? Nos dice Isaías 9:6. Allí dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la autoridad descansará sobre sus hombros. Le pondrán por nombre, aquí otra vez un eufemismo, otra vez es un sentido profético, no es que le iban a poner toda esta cantidad de nombres. Pele Yoet, o Yoet más bien, Pele Yoet, el Gibor, Abi Atzar Shalom, admirable consejero, poderoso héroe, Padre perpetuo, príncipe de paz. Un niño nos ha nacido. Aquí está entonces las profecías con relación al nacimiento
de un niño. ¿Qué otro texto podemos encontrar aquí en este documento? Mateo 1:18. 1:18. Muy bien, Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Yahoshua el Mashiach fue así. Su madre Miriam estaba desposada con Yosef, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu de Santidad. Por obra del Espíritu de Santidad. Y nos dice también el versículo 23, pero yo consideré que el 20 y el 22 también son muy importantes en este punto, y es, el versículo 20 nos dice: pero mientras él, refiriéndose a Yosef, pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado de ella es del Espíritu de Santidad. Versículos 22 y 23 dicen: todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta, diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Immanuel, que traducido quiere decir: con nosotros está Elohim. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, mis estimados hermanos, que en el libro de Mateo, el escritor del libro hace una conexión directa profética como cumplimiento de lo anunciado por el profeta Isaías. Y tanto en el libro de Isaías como en el libro de Mateo se utiliza la palabra virgen. Si nosotros vamos a otras versiones, por ejemplo, el Mateo hebreo de Shem Tov, encontramos que dice: antes que conviviera con ella, antes de que Yosef conviviera con Miriam. Luego dice: porque por el poder del Eterno ella ha sido fecundada. Y vuelve a decir: todo esto fue para completar lo que fue escrito por el profeta según el Eterno. He aquí la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo. La Virgen ha concebido. Si tenemos otra versión por acá, vamos a ver del Código Real. El nacimiento de Yeshua el Mashiach fue así: antes de la consumación del matrimonio y venir juntos, es decir, vivir juntos como marido y mujer, fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Aquí. Mientras pensaban cómo hacerlo apropiadamente, se durmió. Mientras dormían, aquí un mensajero del Eterno se le apareció en visión diciéndole: Yosef ben David, no temas recibir a Miriam como tu mujer, porque su embarazo ha sido causado por una palabra profética de la Ruach HaKodesh. Ella dará a luz un hijo, el 23. He aquí que una muchacha virtuosa concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, y ella lo llamará Immanuel. Ok, vamos a comentar algo sobre esto, pero vamos a dejarlo para los siguientes textos. Nos corresponde ahora el libro de Lucas, varios versículos, capítulo 1, versículos 26 al 38. Dice: a una virgen, comprometida con un hombre llamado Yosef de la casa de David, la virgen se llamaba Miriam. Vamos a comenzar a leer todos estos versículos de esta porción. En el sexto mes, Yahweh envió al mensajero Gabriel a una ciudad del Galil llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado Yosef de la casa de David. La virgen se llamaba Miriam. Cuando entró a donde estaba ella, dijo: Shalom, muy favorecida, Yahweh está contigo. Pero ella se turbó por aquellas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Entonces el mensajero le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam le dijo al mensajero: oigan, esta parte me parece importantísima.
la respuesta de Miriam es, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo podrá ser esto posible? Porque yo no tengo esposo, es decir, porque yo no he tenido relaciones sexuales. Si comparamos esto, vamos a ver en la versión del Código Real. Aquí lo dice, entonces Miriam le dijo al mensajero celestial, ¿qué tendré que hacer para que esto se cumpla? Pues no he tenido relaciones íntimas con varón. En esta versión, parecerá ser que Miriam pregunta, ¿será que tengo que irme a acostar con un hombre? Porque yo no he tenido relaciones íntimas con varón. Estimados hermanos, esto se entiende claro, esto que está aquí, no he tenido relaciones íntimas con varón. Ustedes lo pueden leer, con sus propios ojos lo pueden ver. Son preguntas retóricas, no hace falta que lo respondan. Creo que es evidente, todo está allí escrito. Luego dice, el mensajero le respondió, el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. En esta expresión, estimados hermanos, salto un poco al tema anterior, a la pasada sesión, donde se habla de Yahoshua como Hijo de Elohim, y les expliqué que ya era el Hijo, el Espíritu, desde su origen, cuando fue creado por el Padre, pero aquí también se le vuelve a llamar Hijo de Elohim, ahora por otra razón. Al principio fue Hijo de Elohim porque fue engendrado por el Padre de manera sobrenatural y fue la primera creación del Padre. Ahora que está siendo colocado en un cuerpo de carne, entonces se le llama Hijo de Elohim porque, aquí dice claramente, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad vendrá sobre Miriam y le cubrirá el poder del Altísimo con su sombra. Y esa es la razón por la que ahora este ser será llamado Hijo de Elohim. Entonces Yahoshua, doblemente Hijo de Elohim. ¿Sí? Luego dice, mira, también tu parienta Elisheba ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. Porque nada será imposible para el Todopoderoso. Entonces Miriam dijo, aquí está la sierva de Yahweh, hágase conmigo según tu palabra, y el mensajero se fue de su presencia. Entonces, mis estimados hermanos, ahora sí vamos a comentar. La base sobre lo que yo siempre digo con relación a este tema cuando comienza el debate y las opiniones contrarias a que el Mesías nació de forma virginal y sobrenatural, entonces es esta. Lucas 1:37. Si le provoca, si le parece, guarde ese versículo, consérvelo, átelo y escríbalo en una tabla de su cuello y de su corazón, en su pecho, para que esta sea la respuesta. Nada será imposible para el Todopoderoso. Que cómo fue, que si fue así, que si fue asado, que si de esta manera, que yo pienso que esto, que yo pienso que lo otro, que no puede ser, porque si esto, porque si lo otro. Yo respondo al final de todo el debate, al final de todo el discurso oído, la conclusión mía es esta: nada es imposible para Elohim. Nada. Por lo tanto, él se las ha sabido y se ha valido de lo que él sabe para hacer las cosas como aquí dice. Nosotros tenemos que tener el mismo espíritu de Miriam, que no entendía cómo era que eso iba a ser posible, y en vez de ponerse a sacar cuenta, menos mal que a Miriam, estimados hermanos, no le provocó hacer como a Sará, que fue y le dijo a la sierva a su sierva que se acostara con su marido para que se cumpliera, para adelantar el cumplimiento de la profecía que le fue dada a Abraham. ¿Sí? Menos mal. Porque no, imagínese usted que hubiese pasado, hubiese tenido un hijo ilegítimo por adelantarse y salirse de la voluntad del Eterno. Menos mal que ella lo que dijo fue, entonces Miriam dijo, aquí está la sierva de Yahweh. ¿Cuántos siervos de Yahweh hay aquí? ¿Aló? ¿Cuántos siervos y siervas de Yahweh hay aquí? Si usted es siervo, si usted es sierva, lo que tenemos que responder es, hágase conforme a tu palabra. Tu palabra, tu palabra. Tu palabra dice que una virgen concibió por el poder del Espíritu de Santidad. Punto. Hasta ahí. Lo demás, bueno, el que se quiera deleitar, que se deleite en buscarle razones lógicas, explicaciones. Pero yo, como dijo Yahoshua, el hijo de Nun, y mi casa, creeremos en lo que está escrito en la palabra de Yahweh. Y así, porque nada es imposible para el Todopoderoso. No nos ha sido explicado todo en la Escritura.
No se nos ha sido revelado todo en la Escritura, hermano. Pero lo que se nos ha sido revelado, eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Entonces, cuando las personas comienzan a buscarle razones a esto, una de las principales razones que vienen desde el judaísmo para refutar que Yahoshua naciera de una virgen es que la palabra que se utiliza en el texto hebreo no expresa realmente o necesariamente una virgen. Por eso ustedes pueden ver que en algunas versiones dice la joven, la doncella o la muchacha, además de la virgen, que debería, para que fuese virgen, utilizarse en el hebreo la palabra betulá, que se refiere estrictamente a una virgen. Y bueno, desde ese punto de vista etimológico, quieren echar por tierra todo este entramado de textos bíblicos, toda esta estructura de revelación, donde se afirma categóricamente que el Mesías nacería de una virgen por el profeta Isaías, los profetas lo aseguran, y luego que en los escritos nazarenos se nos afirma que nació efectivamente de una virgen. Entonces, yo prefiero no buscarle 5 patas al gato y quedarme con lo que está escrito, donde dice que nació de una virgen. Además, el argumento de que si era virgen, o mejor dicho, que si la palabra era betulá o alma, que no necesariamente entonces era una virgen, se cae cuando nosotros vemos la respuesta de Miriam. ¿Qué dijo ella? No he tenido varón, no he tenido relaciones íntimas con varón, no tengo esposo. ¿Qué dice el libro de Lucas? Que había una virgen comprometida con un hombre llamado Yosef. ¿Qué dice el libro de Mateo? Que una virgen, antes de que se juntase, una virgen estaba desposada, estaba comprometida en matrimonio, pero antes de que se consumara el matrimonio, pues se halló de que había estado embarazada. Y si todavía tenemos duda de que era virgen, preguntémonos entonces con la lógica que tratamos de buscarle a este asunto, ¿por qué Yosef, si ella no era virgen y si ya había tenido relaciones sexuales con ella, lo cual lo hacía padre de ese ser que nacería, por qué la quería dejar en secreto? ¿Por qué? ¿Han ustedes analizado eso? ¿Por qué quería Yosef abandonarla en secreto? Dice que él era un hombre justo, dice Yosef, versículo 19, mire. Yosef, su esposo, como era justo, un sadik, o sadik, no quería exponerla a la vergüenza pública. ¿Por qué se le podía exponer a la vergüenza pública? Se le podía exponer a la vergüenza pública porque se le podía acusar de adúltera. Si no era virgen, entonces, ¿cómo es esto? Si ya había sido su mujer, entonces, ¿cómo es que él la quería dejar en secreto? Yo creo que todo esto es suficiente para aceptar lo que aquí dice. Mateo y Lucas dicen. Ahora, cuando nos damos cuenta de eso, entonces el último argumento que nos escriben es que esos textos fueron agregados por la Iglesia Católica y todo, un poco de bla, 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 que nadie me ha demostrado hasta el día de hoy, por lo menos a mí, dónde está la prueba de eso. De que todo esto que dice Mateo y Lucas lo agregó la Iglesia Católica. Las preguntas y los comentarios serán al final de la exposición. Ténganlos allí, anótenlo para que no se lo olviden. Y vamos entonces a avanzar para concluir, ya que nos tomamos un tiempo previo antes de comenzar la clase. Vamos entonces a ver cuál es el siguiente punto. Terminando ya con el tema del nacimiento virginal, debemos decir que es un fundamento de fe para esta comunidad, que el nacimiento del Mesías fue de origen sobrenatural y virginal. Ahora, vino en nombre de su padre. Vino en nombre de su padre. Yahweh. Juan 5:43. Aquí tenemos. Vino en nombre de su padre, Yahweh. Juan 5:43. Allí dice: yo he venido en nombre de mi padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo reciben. Ya aquí estamos cambiando del tema del nacimiento virginal y todo eso. Aquí estamos hablando ahora de la persona de el Mesías, que dice claramente, y que aquí podemos ver que él no era el padre. Para los que aseguran que el padre y el hijo son una misma persona, que son dos dimensiones de un mismo ser,
que eso es lo que dicen los triunitarios. Los trinitarios dicen son dos personas en un solo Dios. Los trinitarios dicen son dos dimensiones de un mismo ser. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo reciben. Hay que analizar mucho este versículo para saber que estamos hablando de dos personas totalmente distintas y que uno hace la función de lo que vulgarmente decimos muchacho demandado. Aquí en Venezuela, por ejemplo, creo que todos entendemos bien lo que es un muchacho demandado, ¿verdad? No sé si en sus países, allá en México, donde están la mayoría, o la mayoría aquí son mexicanos y otras nacionalidades de los presentes, si ustedes entienden lo que es un muchacho demandado. Él lo dice, yo he venido en nombre de mi Padre, o sea, a mí me mandaron. Eso es Yahoshua, el muchacho demandado del Padre, pero no es cualquier muchacho demandado, es el Hijo, el unigénito. Así que entonces nos muestra claramente que aquí el Mesías es una persona distinta e inferior al Padre. Continuamos para concluir esta sesión de hoy. Algo también muy importante es que el Mesías vivió su vida sin pecar. Vamos rápidamente a Isaías 53:9. Isaías 53:9, mire, aquí, vivió su vida sin pecar. Isaías 53:9. Se dispuso entre los impíos su sepultura y con los ricos en su muerte. Aunque no había cometido o no había hecho ninguna injusticia. No había hecho ninguna injusticia, afirma el libro del profeta Isaías. Ahora continuamos con Primera de Pedro 2:22, que lo dice mucho más claro. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22 dice, él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Aquí lo dice, lo asegura la Escritura. Necesitamos alguna explicación, filosofar, buscarle lógica, argumentos, a ver cómo fue posible, si todo ser humano es pecador y bla, bla, bla. Aquí dice que él no cometió pecado. Yo me limito a lo que aquí dice en la Escritura. Él no cometió pecado. Eso es lo que creemos aquí en la Asamblea de Yahweh Venezuela Internacional. Bien, avanzamos para ir concluyendo. Sí, pues vamos a darlo hasta aquí. Ya los otros puntos los vamos a tratar en la última sesión de este tema del Hijo. Creo que ya no hay más sino cambiar al tema del Espíritu de Santidad para la otra sesión arriba. Así que vamos a dejar aquí el documento. Lamentablemente no fue cómodo, pero espero que para ustedes sea más cómodo ya luego de yo haber hecho toda la edición de este video, hacer su análisis, su repaso y su resumen de esta clase. Despedimos entonces la sesión hasta este punto.